Asumió el gobierno de Javier Milei de espaldas al Congreso en su alocución inicial y siguiendo el consejo de Horacio Rodríguez Larreta de que el nuevo gobierno no iba a tener 100 días sino 100 horas, y vaya que las tuvo. Primero una especie de silencio de radio, hasta que el martes cayeron los anuncios en la boca de Luis Caputo. Aquella promesa del que las hace las paga ya quedó invalidada, ¿no? Porque de hecho Caputo acusaba al pasado y trataba de justificar la dureza de sus medidas en la herencia, pero ese pasado en gran medida era consecuencia de la propia gestión de Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel momento Caputo no se endeudó por 100 años, no se endeudó con el Fondo Monetario y ahora nos vuelve a endeudar. Nos vuelve a endeudar con este bono con el cual se produce la estatización de la deuda privada, así como hizo Domingo Cavallo en el tránsito de salida de la dictadura cívico-militar, absorbiendo, socializando la deuda de empresarios privados, sobre todo originada en el sector financiero. Ahora Caputo lo que hace es distribuir entre todos nosotros la deuda de los importadores. Ahora, si uno analiza los nombres de los beneficiarios de aquella medida de Domingo Cavallo y de esta medida de Luis Caputo, va a encontrar coincidencias realmente llamativas. Además de sus parientes, la familia Macri, Techín, los empresarios que están detrás del negocio de las automotrices. Realmente aquí hay un gran problema. Alrededor de 40.000 millones de dólares se supone que los argentinos debemos ahora o vamos a deber adicionalmente para hacer frente a esta iniciativa del gobierno. No alcanza con eso. Efectivamente se ha dado un golpe gravísimo al bolsillo de todos los argentinos. Este 118% de devaluación en una sociedad que andaba por el 50% de pobreza y casi el 10% de indigencia significa un golpe determinante. Se había anticipado, ¿no? Se había anticipado el impacto y que el Ministerio de Capital Humano iba a ser el único que iba a tener la chequera abierta por la cantidad de pobres y de indigentes que se van a generar a partir de este sinceramiento, que en realidad no es más que una medida extrema de concentración de la riqueza e incremento de la exclusión social. Lo ha dicho Jorge Macri, no hay que ir a buscar en la oposición del gobierno anterior ni de la izquierda, que las medidas que está tomando este gobierno van a generar un incremento inédito de la pobreza y que van a exigir a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a acercar alimento a buena parte de las clases medias que se van a caer derrumbadas en la pobreza. Y lo que se planteaba Macri era cómo hacer para que llegara ese alimento a sectores que no están acostumbrados a concurrir a comedores populares, que pueden sentirse avergonzados socialmente por esta situación. Junto con esto, con este impacto terrible, ya de un plumazo se están eliminando 40.000 contratos en el Estado. Se va a suprimir la pauta publicitaria
Por lo cual, muchos de los medios que habitualmente vos ves, si te informás, van a desaparecer o van a tener graves dificultades para seguir funcionando. Cuando uno ve cuál es la importancia de la pauta en el presupuesto, uno se da cuenta de que en definitiva lo que se está persiguiendo es el periodismo realmente libre, es la libertad de expresión, porque en realidad toda la pauta, la partida de pauta publicitaria, es menos de la mitad de los intereses de un día del ELIX. Sin embargo, pese a los anuncios del gobierno, las LELIX y los pases van a seguir en funcionamiento, generando un pingüe negocio para los bancos, mientras que la libertad de expresión va a ser prácticamente anulada a partir de estas condiciones. También vimos los anuncios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y esos anuncios confirman aquello que ya había planteado Mauricio Macri, que era el hecho de que él iba a convocar a los libertarios que habían respaldado a Milei para hacer frente a las movilizaciones populares, a la protesta social, frente al impacto de estas políticas de Estado. Sabemos que un plan de estas características no cierra sin represión, pero también, como ha señalado Guillermo Moreno en estos días, con la represión no se puede calmar el hambre, razón por la cual no se trata de una represión sobre grupos políticos organizados con una propuesta diferente. Va a ser la represión contra el hambre. Y no va a haber un foco de concentración. A medida que pasen los días, el hambre se va a extender por el conjunto del territorio argentino. Y la manera de tratar de responder a la necesidad de alimentar a la familia de cada uno puede llevarnos a una situación catastrófica. No es nuevo, lo veníamos diciendo y habíamos hablado de los graves riesgos de terminar en una guerra civil. Ojalá que no sea así y ojalá que se corrijan algunas de las políticas de Estado. Pero estamos viendo que se está dando una fabulosa transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados, oligopolios alimentarios, petroleras, empresas energéticas y demás. Lo estamos viendo en los precios de los supermercados, lo estamos viendo en el precio de las carnicerías. Y todavía nos quedan los aumentos que tienen que ver con las tarifas y el transporte para el mes de enero. Con un agregado, con los altísimos niveles de inflación que generó esta devaluación, el gobierno simultáneamente ha previsto una actualización, una corrección en la cotización del dólar del 2% mensual. ¿Quién puede pensar que el dólar se va a mantener en un 2% mensual frente a una inflación del 30, el 40 o donde llegue? Esto es algo que se le ha marcado desde los sectores financieros. En estos días tenemos una brecha acotada entre el dólar oficial y los dólares paralelos. Pero en la medida en que la inflación se dispare, esa actualización, esa corrección del 2% en el dólar oficial va a generar un incremento de la brecha. Y ahí viene la segunda devaluación. ¿En qué condiciones se va a dar esa segunda devaluación? ¿En qué condiciones sociales? No sabemos qué va a pasar en unos días. Diciembre es un mes tradicionalmente caliente en términos de protesta social, de reclamos. ¿Realmente la represión puede calmar el hambre? También se quiere avanzar sobre el impuesto a la cuarta categoría de ganancias.
Es decir, por un lado se plantea que no se van a actualizar los salarios, pero además se van a recortar, y lo mismo pasa con los jubilados, que tenían un tercio de sus ingresos gracias a un bono que había instalado el gobierno anterior y que ahora está en el limbo y prácticamente no solo no hay anuncios respecto de los jubilados, sino que los anuncios que llegan apuntan a liquidar la normativa de actualización vigente. La situación es realmente compleja y en estos días muchísimos compañeros, trabajadores, manifiestan su desesperación, su temor, su miedo. Y preguntan, ¿qué deben hacer? Individualmente, no deben hacer nada. Este programa tiene escasas posibilidades de mantenerse en el tiempo. Pero sí están las organizaciones. La CGT aceptará graciosamente que se reinstale este impuesto a la cuarta categoría, que se votó hace apenas 2 meses y que lo respaldó enfáticamente el actual presidente, diciendo que se iba a cortar una mano antes que imponer un nuevo impuesto. En estos escasos días, en estas 100 horas de gobierno, no le alcanzarían las manos a Javier Milei para cortarse respecto de lo que han sido los impuestos que se han agregado, que se han incrementado. Hay un adicional. Los empresarios ojeros, que son más próximos a la administración, han recibido una disminución en lo que tiene que ver con las retenciones de la soja. Pero para el resto de los productos, el gobierno está planteando subir del 15 al 30 de esas retenciones y ya desde el sector agrario se están planteando la posibilidad de generar nuevas medidas de protesta. Y esto sin tener en cuenta que se han restablecido los impuestos sobre las economías regionales. Esos impuestos llevados a cero por el gobierno anterior habían permitido que muchas de las provincias prácticamente volaran en términos de la exportación de estos productos. Un Estado voraz que se alimenta del sufrimiento de los más débiles, de las necesidades de los más débiles, es lo que ha aflorado. La casta no va a pagar el ajuste, queda claro. Lo pagarán el resto de los argentinos, sobre todo aquellos que pensaron, ilusos, de que podía venir algo bueno para ellos de las manos del liberalismo. No les alcanzaron las experiencias anteriores, quizá le alcance esta. Naturalmente el gobierno anterior hizo mucho para que existiera esa tentación de orientarse hacia lo nuevo, pero esto no es nuevo. Paradójicamente, Milei critica como el único que ha fracasado el plan de ajuste del presidente Arturo Frondizi. Yo los invito a leer el texto y el análisis del contenido de ese plan de ajuste que, en opinión de Milei, fue el único que fracasó. Y podría aplicarse prácticamente, está copiado, palabra a palabra, del plan del ministro Caputo. Se habla de 2 años para la recuperación, se habla del sacrificio, de la herencia, de qué sectores hay que beneficiar y a cuáles hay que perjudicar y demás. En estas condiciones, con estos dólares, además, que ni siquiera se unificó el dólar importador y exportador, sino que sigue existiendo brecha, más los impuestos que se han restablecido sobre las economías regionales y sobre la producción industrial, la industria argentina, la industria PYME, la industria que garantizaba la base de empleo, está condenada a la catástrofe. ¿A quién se le ocurriría
utilizando esos criterios racionales de la lógica del mercado, producir algo en el país cuando es mucho más fácil importarlo. Y esto no implica ni tener que pagar salarios, ni la eventualidad de juicios, ni nada por el estilo. Recordemos, el gobierno asumió señalando que el gran problema de la Argentina eran las LELIQs y los pases. En el día de ayer, las autoridades económicas se reunieron con los bancos y le dijeron que eso iba a seguir, porque efectivamente las LELIQ y los pases no eran el problema, ya que representaban los depósitos de los argentinos. El problema va a ser ahora, cuando se mantengan tasas bajas de interés que estén muy por detrás de la inflación y que impliquen que las LELIQ se vayan desarmando naturalmente, porque lo que van a desaparecer son los depósitos de los bancos. ¿A dónde van a ir esos depósitos? Todos lo sabemos. Por lo tanto, la estabilidad de la nueva cotización del dólar corre un serio riesgo. No hay que caer en provocaciones. Hay que tener paciencia, hay que dejar que los hechos avancen, hay que reclamar sin exponerse y esperar simplemente que el proceso histórico se vaya desarrollando. Y no es que vamos a esperar a largo plazo, porque en el largo plazo todos estamos muertos. Este plan tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. De hecho, ya desde un principio se hablaba que Caputo iba a ser el ministro del ajuste y que iba a durar apenas unos pocos meses, 2, 3, quizás 6. El gran interrogante es si esta transición de Caputo va a ser acompañada por cierto éxito o por un fracaso absoluto. ¿Y cómo quedará la situación de gobernabilidad a partir de esto? Ojalá que estas políticas sean beneficiosas para la Argentina. No podemos creerlo, lo estamos viendo en las consecuencias sociales, en el impacto que ya ha tenido sobre las naftas, sobre los precios de los productos alimenticios y que va a tener sobre la salud, la educación, las tarifas, el transporte. En el gobierno de Macri nos decían: creías que podías irte de vacaciones. Ahora nos van a decir: creías que podías viajar en transporte público. Esto es lo que tenemos. Y así terminamos este ciclo y este año, con pronósticos bastante oscuros, pero con la ilusión de que, bueno, que efectivamente en la Argentina era indispensable llevar adelante un cambio. Y esto creo que lo convalidó prácticamente toda la sociedad. La gran pregunta era si el cambio que la Argentina, la grande mayoría de los argentinos precisaban, era este. Esto es Laberinto Argentino y nos veremos el año próximo nuevamente aquí por Diuco Digital Televisión.